El reloj marcaba las 11:45 de la noche cuando finalmente metí la llave en la cerradura de la puerta de casa. El día había sido agotador, como solían ser los lunes en el bufete de abogados donde trabajaba. Todo lo que quería era darme una ducha caliente, ponerme mi pijama más cómodo y acurrucarme en los brazos de mi esposo, Alejandro. Mientras giraba el pomo, sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente, con el corazón acelerado por la sorpresa, solo, para encontrarme con el rostro familiar de mi mejor amiga, Renata. Dios mío, Renata, qué susto, ¿qué haces aquí a esta hora?, susurré, sin querer despertar a Alejandro si ya estaba dormido. Renata parecía nerviosa, evitaba mirarme a los ojos. Sofía, necesito hablar contigo, es importante. Algo en su voz me puso en alerta. Renata nunca aparecía sin avisar, mucho menos tan tarde en la noche. Está bien. Entra, pero habla bajo. Alejandro debe estar dormido. En cuanto entramos, noté que algo no estaba bien. La casa estaba demasiado silenciosa, pero había una energía extraña en el aire, como si las paredes guardaran un secreto que yo aún no conocía. Renata me tomó del brazo, impidiéndome avanzar más allá de la sala de estar. Espera, Sofía, antes de que vayas al cuarto, necesito decirte algo. La miré, confundida. ¿Qué está pasando? Renata, me estás asustando. Ella respiró hondo, como si estuviera reuniendo valor. Vine más temprano para darte una sorpresa, ¿sabes? Pensé en prepararte una cena para celebrar tu aniversario de bodas, que es mañana, pero cuando llegué, su voz se quebró y mi estómago se retorció con un mal presentimiento. ¿Qué pasó cuando llegaste? Escuché voces que venían de tu habitación. Al principio pensé que era la televisión, pero no esperé que terminara la frase. Con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, caminé rápidamente hacia el pasillo que llevaba al cuarto. Renata me siguió, sus pasos vacilantes resonando junto a los míos. A medida que nos acercábamos, los sonidos se hicieron más claros. Voces, gemidos, demasiado familiares. Me quedé paralizada, con la mano a centímetros del pomo de la puerta. La voz de Alejandro, mi esposo, mezclada con otra voz femenina que conocía tan bien como la mía. No podía ser. Era imposible. Mamá, susurré incrédula. La mano de Renata se posó en mi hombro, apretándolo con suavidad. Sofía, lo siento mucho. No sabía cómo decírtelo. Mi mente daba vueltas, negándose a procesar lo que mis oídos confirmaban. Alejandro, ¿y mi madre? Era demasiado absurdo para ser verdad. Debía haber una explicación razonable. Tal vez estaba tan cansada que estaba imaginando cosas. Mi primer instinto fue abrir la puerta, confrontarlos, exigir explicaciones. Mi mano volvió al pomo, lista para girarlo, cuando Renata me detuvo nuevamente. Espera, susurró con urgencia. Piensa bien antes de hacer esto. Una vez que abras esa puerta, no habrá vuelta atrás. Tal vez sea mejor escuchar un poco más, entender lo que está pasando antes de enfrentarlos. Parte de mí quería gritar, llorar, destruir todo a mi alrededor, pero otra parte, la parte racional que me hacía una buena abogada, sabía que Renata tenía razón. La información era poder, y yo necesitaba toda la que pudiera obtener antes de tomar cualquier decisión. Con el corazón pesado y la mente en caos, pegué el oído a la puerta, obligándome a escuchar la conversación al otro lado. Las voces eran bajas, pero aún así lo suficientemente claras como para distinguir las palabras. Alejandro, no podemos seguir así. Escuché decir a mi madre, su voz una mezcla de deseo y culpa. Sofía es mi hija, no se merece esto. La respuesta de Alejandro fue rápida, cargada de una emoción que jamás le había escuchado antes. Lord, sé, Larisa, pero no puedo evitar lo que siento por ti. Nunca sentí esto por nadie antes, ni siquiera por Sofía. Cada palabra era una puñalada en el pecho. Sentí que las rodillas me fallaban, y Renata me sostuvo,
evitando que cayera. Lágrimas silenciosas comenzaron a recorrer mi rostro mientras seguía escuchando. ¿Y qué haremos?, preguntó mi madre. No podemos simplemente contárselo. Eso la destruiría. Alejandro suspiró con fuerza. Lo sé. Pero tampoco puedo seguir viviendo una mentira. Te amo, Larisa. Quiero estar contigo. El sonido de un beso siguió, y fue como si me golpearan el estómago con fuerza. Me aparté de la puerta, incapaz de seguir oyendo. Renata me llevó de vuelta a la sala, donde colapsé en el sofá, con el cuerpo temblando por los sollozos. ¿Cuánto tiempo?, logré preguntar entre lágrimas. ¿Cuánto tiempo ha estado ocurriendo esto? Renata se sentó a mi lado, rodeándome, con un brazo. No lo sé con certeza, pero por lo que escuché hoy, parece que ya llevan algunos meses. Meses. La palabra resonó en mi mente. Durante meses, las dos personas en las que más confiaba me estaban traicionando. Cada cena familiar, cada visita de fin de semana, cada conversación aparentemente inocente, todo había sido una mentira. ¿Cómo no lo vi?, murmuré. Más para mí que para Renata. ¿Cómo pude ser tan ciega? No te culpes, Sofía, dijo Renata suavemente. Te engañaron deliberadamente. Nadie espera este tipo de traición de las personas que ama. Mientras sus palabras intentaban consolarme, mi mente comenzó a revivir momentos de los últimos meses. Pequeños detalles que en su momento parecían insignificantes, ahora cobraban un nuevo y doloroso sentido. Las veces que Alejandro llegaba tarde del trabajo, oliendo a un perfume que no reconocía. Las visitas sorpresa de mi madre, siempre cuando yo no estaba en casa. Las miradas que intercambiaban durante las cenas, que yo interpretaba como mera cortesía. El dolor inicial comenzó a transformarse en una rabia fría y calculada. Al fin, y al cabo, yo era abogada. Mi trabajo consistía en reunir pruebas, construir casos. Y ahora tenía un caso que construir contra las dos personas que más amaba en el mundo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Renata, dudosa. Sequé las lágrimas con el dorso de la mano y me puse de pie. Primero, me voy a dar una ducha y recomponerme. Luego, reuniré todas las pruebas que pueda encontrar. Y entonces, hice una pausa, sintiendo cómo la determinación crecía dentro de mí. Entonces los enfrentaré, pero no hoy, no ahora. Renata me miró con una mezcla de preocupación y admiración. ¿Estás segura? ¿No quieres gritarles ahora mismo? Negué con la cabeza. No, ellos creen que me han engañado por meses. Que sigan pensando eso por un poco más. Cuanto más cómodos estén, más descuidados serán. Y yo necesito toda la información posible antes de tomar cualquier decisión. ¿Y dónde vas a dormir esta noche? La pregunta me tomó por sorpresa. La idea de dormir en la misma casa que Alejandro, sabiendo lo que ahora sabía, era insoportable. ¿Puedo quedarme en tu casa unos días? Solo hasta que decida qué hacer. Renata asintió de inmediato. Claro que sí, vamos. Recoge algo de ropa y lo que necesites. Puedes quedarte el tiempo que necesites. Mientras empacaba en silencio algunas ropas y artículos esenciales, escuché la puerta del cuarto abrirse. Rápidamente, me escondí en el closet, con el corazón latiendo con fuerza. Por la rendija de la puerta, vi a mi madre salir sigilosamente del cuarto, arreglándose el cabello y la ropa. Alejandro la siguió hasta la puerta principal, donde intercambiaron un último beso apasionado antes de que ella se marchara. En ese momento, al verlos juntos, sentí como si mi mundo se derrumbara, pero, en medio del dolor, nació una resolución. Descubriría toda la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera, y entonces, solo entonces, decidiría cómo enfrentar esa traición que había destrozado mi vida. Con la maleta lista, salí en silencio de la casa, dejando atrás no solo mi hogar, sino también la vida que creía tener. Mientras Renata conducía hacia su casa, yo miraba por la ventana. Las luces de la ciudad pasaban como borrones, al igual que mi antigua realidad. Una cosa era segura, nada volvería a ser como antes,
y yo estaba decidida a enfrentar esta nueva y dolorosa realidad de frente, sin importar el costo. Los días que siguieron al descubrimiento de la traición de Alejandro y mi madre, Larisa, fueron un borrón de emociones contradictorias. Alojada en casa de Renata, alternaba entre momentos de profunda tristeza y periodos de una ira fría y calculadora. A la mañana siguiente de aquella fatídica noche, me despertó el sonido del celular vibrando sin parar. Era Alejandro. Ignoré las primeras 5 llamadas, pero en la sexta contesté: Sofía, ¿dónde estás? Estoy preocupado. Su voz sonaba genuinamente angustiada. Tragué saliva, luchando contra el nudo en mi garganta. Tuve que salir temprano. Inventé una excusa, sorprendida de lo fácil que me resultó mentir. Pareció relajarse. Podrías haberme avisado. ¿Quieres que prepare la cena esta noche? La naturalidad de su voz me revolvió el estómago. ¿Cómo podía actuar tan normal después de lo que había hecho? No sé a qué hora volveré. No me esperes, respondí secamente antes de colgar. Durante los días siguientes, mantuve la fachada de normalidad. Iba a trabajar, respondía a los mensajes de Alejandro con excusas vagas sobre horas extra y proyectos urgentes. Por las noches, acostada en la cama de huéspedes en casa de Renata, planeaba mis siguientes pasos. Una semana después del descubrimiento, decidí que era hora de actuar. No podía seguir viviendo en ese limbo, fingiendo que todo estaba bien, mientras por dentro me rompía en pedazos. Hoy volveré a casa, anuncié a Renata durante el desayuno. Ella me miró con los ojos bien abiertos, preocupada. ¿Estás segura? No necesitas apresurarte. Negué con la cabeza, decidida. Necesito enfrentar esto de una vez. No puedo esconderme para siempre. Esa tarde, al entrar en casa, fui recibida por un Alejandro ansioso. Sofía, por fin, me estaba volviendo loco de preocupación. Se acercó para abrazarme, pero retrocedí instintivamente. La confusión en su rostro casi me hizo flaquear. Casi. Necesitamos hablar, dije, con una voz más firme de lo que esperaba. Alejandro asintió, un ceño de preocupación marcando su frente. Claro, ¿qué pasa? Nos sentamos en la sala, un silencio pesado entre los dos. Por un momento, dudé. Era más fácil fingir, seguir en la ignorancia, pero sabía que ese camino solo me llevaría a más dolor. Sé lo tuyo con mi madre. Las palabras salieron de golpe. El rostro de Alejandro palideció. Sus ojos se abrieron como platos. ¿De qué estás hablando? No me mientas. Lo corté. La rabia por fin saliendo a flote. Los escuché. La semana pasada, en nuestra habitación. Alejandro abrió la boca. La cerró. Volvió a abrirla. Parecía un pez fuera del agua, buscando desesperadamente aire. Sofía, no es lo que tú piensas. Solté una risa amarga. No, entonces explícame. Alejandro, explícame cómo no es exactamente lo que estoy pensando. Se levantó, pasándose las manos por el cabello en un gesto nervioso. Es complicado. Yo no quería que esto pasara. Pero pasó. Completé. Y no fue solo una vez, ¿verdad? Alejandro se dejó caer de nuevo en el sofá, derrotado. No fue solo una vez. El silencio que siguió fue ensordecedor. Quería gritar, llorar, romper cosas, pero me mantuve extrañamente calmada. ¿Cuánto tiempo? Pregunté, con la voz baja y contenida. Él dudó, evitando mi mirada. 8 meses. 8 meses. La revelación fue como un puñetazo en el estómago. 8 meses de mentiras, de traición, de fingir que todo estaba bien. ¿Por qué? La pregunta salió casi como un susurro. Alejandro finalmente me miró, con ojos llenos de culpa y algo más, algo que no quería reconocer. No lo planeé. Sofía, pasó. Larisa, ella me entiende de una forma que nadie más lo hace. Cada palabra era como un cuchillo retorciéndose en mi pecho. Y yo, soy tu esposa, Alejandro. Pensé que nos entendíamos. Es diferente, intentó explicar. Con Larisa es más intenso, más real. Me levanté de golpe,
incapaz de seguir sentada. Más real, nuestra vida juntos, nuestro matrimonio. ¿Eso no es real para ti? Alejandro también se levantó, intentando acercarse. Sofía, por favor, entiende. ¿Entender qué? Estallé. Que tú y mi madre decidieron que sus deseos egoístas eran más importantes que nuestra familia, que mintieron, engañaron, traicionaron no solo a mí, sino a todos los que confiaban en ustedes. Él retrocedió, como si mis palabras lo hubieran golpeado físicamente. Lo siento, nunca quise hacerte daño, pero lo hiciste, retruqué. Y sigues haciéndolo al intentar justificar lo injustificable. Un silencio tenso se instaló entre nosotros. Alejandro parecía perdido, dividido entre la culpa y el arrepentimiento, o simplemente el miedo a haber sido descubierto. ¿Qué quieres hacer ahora?, preguntó finalmente. La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Qué quería hacer? Una parte de mí quería huir, dejar todo atrás y no mirar nunca más. Otra parte quería pelear, gritar, hacer que sintieran el mismo dolor que yo. No lo sé, admití finalmente, pero sé que no puedo seguir viviendo así. No puedo fingir que nada pasó. Alejandro asintió lentamente. Lo entiendo. ¿Quieres que me vaya? La oferta me enfureció aún más. ¿Cómo podía ser tan casual? Como si me estuviera ofreciendo sacar la basura. No, respondí con firmeza. Yo me quedo. Esta también es mi casa, y aún hay muchas cosas que resolver. Pareció sorprendido, pero no discutió. Está bien, yo dormiré en el cuarto de huéspedes. Entonces, mientras lo veía alejarse hacia el pasillo, sentí una mezcla de emociones invadirme: ira, tristeza, confusión y una creciente determinación. Esto no terminaría así. No sería solo la esposa traicionada que acepta su destino en silencio. No, lo enfrentaría de frente. Enfrentaría no solo a Alejandro, sino también a mi madre, y al final, entenderían exactamente cuánto les había costado sus acciones. Esa noche, acostada sola en nuestra cama de matrimonio, planifiqué mis próximos pasos. La batalla apenas comenzaba, y estaba decidida a no ser la víctima en esta historia. El amanecer me encontró despierta, con los ojos fijos en el techo del cuarto. El sueño había sido escaso, interrumpido por pesadillas en las que las imágenes de Alejandro y mi madre se mezclaban en una danza macabra de traición. Me levanté antes de que sonara el despertador, moviéndome silenciosamente por la casa. En el pasillo, dudé un momento frente a la puerta del cuarto de huéspedes, donde sabía que Alejandro dormía. Una parte de mí quería irrumpir en la habitación, exigir más explicaciones, gritar hasta que me doliera la garganta, pero no, tenía que mantener el control. En la cocina, preparé café mecánicamente, mis movimientos automáticos mientras mi mente trabajaba. El siguiente paso estaba claro: tenía que enfrentar a mi madre, Larisa. A las 7 de la mañana, tomé el teléfono y marqué su número. Sonó 3 veces antes de que ella contestara, con voz adormilada. Hola, Sofía, ¿está todo bien? Tenemos que hablar, dije con voz fría. En persona. Oiga, hubo una pausa al otro lado de la línea. Cuando Larisa habló de nuevo, su voz tenía un tono cauteloso. Claro, querida, ¿quieres que vaya a tu casa? No, respondí rápidamente. La idea de tenerla en mi casa, en el espacio que ella había mancillado con su traición, era insoportable. Iré para allá. Estaré en 1 hora. Colgué antes de que pudiera responder, con el corazón latiendo acelerado. Mientras me arreglaba, escuché a Alejandro moverse en el cuarto de huéspedes. Salí antes de que pudiera interceptarme, dejando solo una nota en la nevera. Salí: no me esperes para almorzar. El camino hacia la casa de mi madre pareció al mismo tiempo muy largo y muy corto. Cada kilómetro recorrido despertaba una nueva ola de emociones: ira, tristeza, confusión, traición. Cuando finalmente estacioné frente a la casa familiar, mi determinación era inquebrantable.
Larisa abrió la puerta antes de que yo tocara el timbre. Su rostro mostraba preocupación, pero había algo más. En sus ojos, culpa, miedo. Sofía, querida, entra, dijo, abriendo paso para que entrara. Entré, mis ojos recorriendo la sala. ¿Cuántas veces Alejandro había estado allí, sentado en ese sofá, riendo y conversando como si nada estuviera mal? Siéntate, ofreció Larisa, señalando el sofá. ¿Quieres un café? No. Corté, no vine aquí a tomar café y hablar de cosas triviales. Ella asintió lentamente, sentándose en el sillón frente a mí. ¿Qué pasa, Sofía? Pareces tensa. La miré directamente, mis ojos sin vacilar. Sé lo tuyo con Alejandro. El shock en su rostro fue genuino, pero rápidamente dio paso a una expresión que no lograba descifrar por completo. Era una mezcla de miedo, vergüenza y alivio. Sofía, empezó, su voz temblando levemente. Nosotros, no queríamos que lo descubrieras así como, repuse, subiendo la voz, escuchándolos a los dos en mi propia habitación, en mi propia cama. Larisa palideció. Tú escuchaste, cada palabra, confirmé, la bilis subiendo por mi garganta con el recuerdo, cada gemido, cada susurro de amor. Todo. Ella se cubrió el rostro con las manos, sus hombros temblando. Por un momento, casi sentí lástima. Casi. ¿Cómo pudiste? Pregunté, con la voz quebrada. Soy tu hija. Él es mi esposo. Larisa bajó las manos, mostrando ojos rojos y llorosos. No planeé esto, Sofía. Ninguno de los dos lo planeó. Simplemente, pasó, repetí incrédula. Las cosas no pasan simplemente, mamá. Ustedes tomaron decisiones, repetidas veces, durante 8 meses. Ella pareció sorprendida. Alejandro te contó, no tuvo elección. Respondí, no después de que lo enfrenté. Un silencio pesado cayó sobre nosotras. Larisa parecía luchar internamente, como si decidiera cuánto revelar. Sofía, empezó vacilante. Sé que no hay justificación para lo que hicimos, pero tienes que entender, lo que Alejandro y yo tenemos es más que una simple atracción física. Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Me estás diciendo que estás enamorada de mi esposo? Ella no respondió inmediatamente, y su silencio fue respuesta suficiente. Y él, presioné, con voz casi en susurro, ¿él también está enamorado de ti? Larisa desvió la mirada, incapaz de mirarme. Sofía, las cosas son complicadas. Responde la pregunta, exigí, con voz dura. Ella respiró profundo antes de responder. Sí, creo que sí. El mundo pareció girar a mi alrededor. Era una cosa sospechar, otra muy distinta escuchar la confirmación de los labios de mi propia madre. ¿Cómo puedes hacerme esto? Pregunté, las lágrimas finalmente escapando. Soy tu hija, deberías protegerme, no hacerme daño así. Larisa se levantó, tratando de acercarse. Sofía, por favor, intenta entender. Nunca quise lastimarte. Luché contra esos sentimientos por mucho tiempo. Retrocedí, evitando su contacto. No. No te atrevas a tocarme. No te atrevas a justificar lo que hicieron. ¿Qué vas a hacer ahora? Preguntó, con voz temblorosa. La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Qué iba a hacer? Había pasado tanto tiempo pensando en confrontarlos que no había considerado realmente los siguientes pasos. No lo sé, admití, pero sé que nada volverá a ser igual. Tú y Alejandro destruyeron todo. Larisa se hundió en el sillón, pareciendo de repente muy vieja y cansada. Sofía, sé que pedir perdón ahora puede parecer vacío, pero, no. Interrumpí con voz firme, no pidas perdón. No ahora, tal vez nunca. Me levanté lista para salir. Pero antes de irme hice una última pregunta. ¿Planeaban contarme? ¿Algún día? Mi madre dudó. Y en esa duda sexta la verdad. No, finalmente admitió. Creo que teníamos demasiado miedo de perderte. Reí amargamente. Bueno, me perdiste de todos modos. Solo que ahora,
además de traidores, son cobardes. Salí de la casa sin mirar atrás, ignorando los llamados de mi madre. En el auto dejé que las lágrimas fluyeran libremente. El dolor era casi físico, como si alguien me hubiera arrancado una parte de mí. El camino de regreso a casa fue un borrón. Mi mente estaba en torbellino, repasando cada detalle de las conversaciones con Alejandro y mi madre. ¿Cómo podría seguir adelante sabiendo que las dos personas que más amaba y en las que más confiaba en el mundo me habían traicionado tan profundamente? Cuando llegué a casa, encontré a Alejandro en la sala. Se levantó en cuanto me vio, su rostro una mezcla de ansiedad y culpa. ¿Dónde estabas?, preguntó. Fui a ver a mi madre, respondí secamente. Alejandro palideció. ¿Le contaste que sabes? No fue necesario, repliqué. Ella lo confesó todo. Un silencio pesado cayó sobre nosotros. Alejandro parecía querer decir algo, pero dudaba. Sofía, empezó finalmente, sé que no hay excusa para lo que hicimos, pero, no, interrumpí, levantando la mano. No quiero oír más excusas ni justificaciones. Ustedes dos tuvieron 8 meses para pensar en las consecuencias de sus actos. 8 meses para ser honestos conmigo, y eligieron seguir mintiéndome. Alejandro bajó la cabeza, incapaz de mirarme. ¿Qué quieres que haga? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Qué quería que hiciera? Parte de mí quería gritar, exigir, que se fuera de casa de inmediato. Otra parte, una que odiaba admitir, quería que suplicara perdón, que prometiera que todo había sido un terrible error. No lo sé, admití finalmente, pero sé que no puedo seguir viviendo así. No puedo fingir que nada ha pasado. Alejandro asintió lentamente. Lo entiendo. ¿Tura, quieres que me vaya? No respondí, sorprendiéndonos a los dos. Aún no, tenemos mucho que resolver antes de tomar decisiones definitivas. Él pareció aliviado, pero también confundido. ¿Qué quieres decir? Respiré hondo, organizando mis pensamientos. Quiero entender todo, cada detalle, de esto entre tú y mi madre. ¿Cuándo comenzó exactamente? ¿Cómo? ¿Por qué? Y entonces, cuando tenga todas las respuestas, decidiré qué hacer. Alejandro volvió a asentir, pareciendo a la vez agradecido y aprensivo. Está bien, yo te contaré todo. En los días que siguieron, nos sumergimos en conversaciones largas y dolorosas. Alejandro reveló detalles que no estaba segura de querer saber. El primer beso robado durante un almuerzo familiar, los mensajes secretos en plena madrugada, los encuentros furtivos en moteles de carretera. Cada revelación era como una nueva puñalada, reabriendo heridas que apenas habían comenzado a cicatrizar, pero las escuchaba todas, almacenando cada información, cada detalle sórdido. Mientras tanto, me mantuve alejada de Larisa. No me atrevía a llamarla madre. Ella llamaba todos los días, dejaba mensajes implorando perdón, rogando por una oportunidad para explicarse. Yo los ignoraba todos. En el trabajo, me refugiaba en casos complejos, buscando distracción en la lógica fría del derecho. Mis colegas notaron mi cambio de comportamiento, pero lo atribuyeron al estrés de un caso particularmente difícil. Por las noches, acostada sola en la cama que antes compartía con Alejandro, planeaba. No sabía exactamente qué estaba planeando, pero sabía que no podía simplemente aceptar lo ocurrido y seguir adelante. Fue durante una de esas noches de insomnio que la idea comenzó a tomar forma. Si Alejandro y Larisa habían conspirado para engañarme durante tanto tiempo, quizás era hora de devolverles el golpe, no con mentiras o traiciones, sino con la verdad, cruda e implacable. Empecé a recolectar pruebas, capturas de pantalla de mensajes que Alejandro había olvidado borrar, registros de llamadas, recibos de hoteles. Poco a poco, fue formándose una imagen clara del alcance de su traición. Paralelamente, comencé a hacer cambios sutiles en nuestra vida financiera. Cancelé tarjetas de crédito conjuntas. Empecé a documentar cada centavo que entraba y salía de nuestras cuentas. Alejandro,
inmerso en su propia culpa y confusión, apenas notó los cambios. Seguía durmiendo en el cuarto de huéspedes, salía temprano al trabajo y volvía tarde, evitando mirarme directamente siempre que nos cruzábamos en casa. 3 semanas después del descubrimiento inicial, sentí que estaba lista para el siguiente paso. Un viernes, llegué a casa más temprano de lo habitual. Alejandro ya estaba allí, sentado en el sofá con un vaso de whisky en la mano. Necesitamos hablar, anuncié, con voz firme. Él levantó la vista, sorprendido por mi tono. Claro, ¿qué pasa? Me senté en el sillón frente a él, manteniendo distancia física y emocional. He pasado las últimas semanas reflexionando mucho sobre nuestra situación, sobre ti, mi madre, nuestro matrimonio. Alejandro se enderezó, dejando el vaso sobre la mesa de centro. Y he llegado a una conclusión, continué. No puedo seguir casada contigo. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros, pesadas y definitivas. Alejandro palideció, pero no pareció completamente sorprendido. Lo entiendo, murmuró. Yo lo siento mucho, Sofía, por todo. Tus disculpas ya no significan nada para mí, repuse. Lo que importa son tus acciones, y tus acciones demostraron exactamente quién eres. Él bajó la cabeza, sin poder mirarme. ¿Qué quieres que haga? Quiero que te vayas, respondí simplemente. Oiga, ahora. Alejandro levantó la vista, atónito. Ahora, pero, ¿a dónde voy a ir? Ya no es mi problema, dije, con voz fría. Tal vez mi madre tenga un cuarto libre para ti. Él se estremeció ante la crueldad de mis palabras, pero no replicó. Lentamente, se levantó. ¿Puedo al menos tomar algo de ropa? Asentí. Tienes una hora. Toma lo que necesites por ahora. Podemos coordinar luego para que busques el resto. Mientras Alejandro se movía por la casa reuniendo sus cosas, permanecí sentada, con el corazón acelerado pero la determinación intacta. 1 hora después, estaba en la puerta, con una maleta, en cada mano y los hombros caídos. Sofía, empezó, con voz temblorosa, sé que no lo merezco, pero, ¿hay alguna posibilidad de perdón? ¿De que empecemos de nuevo? Lo miré, mis ojos fríos y decididos. No, Alejandro, no hay posibilidad de perdón ni de empezar de nuevo. Tú y mi madre destruyeron cualquier oportunidad cuando decidieron continuar con esa cosa durante 8 meses. 8 meses de mentiras, traición y falta de respeto. Él asintió lentamente, como si el peso de sus actos finalmente cayera sobre sus hombros. Lo entiendo, realmente lo siento, Sofía. Nunca quise herirte así, pero lo hiciste, retruqué, y sigue doliendo cada vez que tratas de justificar lo que hicieron. Vete, Alejandro, no quiero volver a ver tu rostro. Con una última mirada de arrepentimiento, se marchó, cerrando la puerta suavemente detrás de sí. En cuanto escuché su auto alejarse, permití que las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente cayeran. Lloré durante horas, dejando salir todo el dolor, la rabia y la frustración acumuladas en las últimas semanas. Cuando, finalmente me calmé, me sentí extrañamente vacía, pero también más liviana. En los días siguientes, me sumergí en una rutina mecánica. Me levantaba, iba al trabajo, regresaba a casa, dormía, evitaba pensar demasiado en el pasado o el futuro, enfocándome solo en el presente inmediato. Larisa seguía intentando contactarme. Sus mensajes variaban entre súplicas desesperadas de perdón y justificaciones de sus actos. Los ignoraba todos. 1 semana después de la salida de Alejandro, recibí una llamada inesperada. Era su madre, la señora Teresa. Sofía, querida. Su voz sonaba preocupada al teléfono. ¿Está todo bien? Alejandro está aquí en casa. Parece destrozado. ¿Qué ha pasado? Respiré hondo, dándome cuenta de que era hora de enfrentar otra parte dolorosa de esta situación. Señora Teresa, lamento que tenga que enterarse por mí, pero Alejandro y yo nos separamos. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Dios mío,
¿Por qué? ¿Qué pasó? Él tuvo una aventura, respondí, con voz temblorosa, con mi madre. El impacto fue audible, seguido de una serie de exclamaciones incrédulas. No puede ser, Alejandro nunca haría eso, debe haber un error. Sofía, no hay ningún error. Señora Teresa, dije con firmeza, lo admitieron. Duró 8 meses. El silencio que siguió fue ensordecedor. Hablamos durante unos minutos más, Teresa alternando entre pedir disculpas en nombre de su hijo y expresar su propia incredulidad y decepción. Cuando colgamos, sentí un peso menos sobre mis hombros. Al menos ahora no tendría que fingir normalidad con su familia. Los días se convirtieron en semanas. Lentamente, comencé a reorganizar mi vida. Cambié la decoración de la casa, eliminando fotos y objetos que me recordaban a Alejandro. Pasé más tiempo con amigos, especialmente con Renata, que se convirtió en mi pilar de apoyo. En el trabajo, mi desempeño mejoró. Canalicé toda mi energía y frustración en los casos, ganando una reputación como abogada implacable y extremadamente eficiente. Fue durante ese periodo que comencé a formular un plan. No bastaba con simplemente divorciarme de Alejandro y cortar lazos con mi madre. Quería que ambos sintieran una fracción del dolor y la humillación que yo había sentido. Comencé a reunir todas las pruebas que había recopilado, mensajes, fotos, registros de llamadas. Organicé todo meticulosamente, creando una línea de tiempo detallada de su aventura. Paralelamente, contraté a un investigador privado, no para seguirlos, ya sabía lo suficiente sobre su traición, sino para investigar las finanzas de Alejandro y cualquier posible irregularidad en sus negocios. 3 meses después de la separación, tenía todo lo que necesitaba. Era hora de actuar. Primero, presenté la solicitud de divorcio. Mi abogado, armado con todas las pruebas que había reunido, dejó claro que si Alejandro no aceptaba mis condiciones, no dudaría en hacer todo público. Luego, envié un correo electrónico detallado a toda la familia, tanto la mía como la de Alejandro, exponiendo la verdad sobre la aventura. Incluí fechas, lugares e incluso fragmentos de conversaciones que había interceptado. Fue brutal e implacable, pero sentí que era necesario. La reacción fue inmediata y abrumadora. Mi teléfono no dejaba de sonar, con familiares expresando conmoción, apoyo y, en algunos casos, incredulidad. La familia de Alejandro, en particular, estaba devastada. Su reputación, tanto personal como profesional, quedó seriamente dañada. En cuanto a mi madre, Larisa, el golpe fue aún más duro. Sus amigas, que antes la veían como una mujer respetable y exitosa, comenzaron a evitarla. Perdió clientes de su negocio de decoración de interiores y se vio obligada a mudarse a otra ciudad debido al escándalo. Alejandro intentó contactarme varias veces después del correo electrónico, alternando entre súplicas desesperadas y amenazas vacías. Lo ignoré, dejando que mi abogado se encargara de cualquier comunicación necesaria. 6 meses después de la separación inicial, el divorcio se finalizó. Debido a las pruebas que tenía contra él, Alejandro no tuvo otra opción que aceptar mis condiciones. Salí del matrimonio con la casa, una pensión generosa y la mitad de todos nuestros bienes. El día en que el divorcio se oficializó, me permití una pequeña celebración. No era felicidad lo que sentía, la herida seguía demasiado fresca para eso, sino una sensación de cierre, de justicia hecha. Reflexioné sobre todo lo que había pasado. El dolor seguía allí. Probablemente siempre estaría en algún nivel, pero junto con él había una nueva sensación, libertad. Había enfrentado la peor traición imaginable y sobrevivido. Más aún, me había negado a ser la víctima. Luché, expuse la verdad y salí adelante. Había días en que la soledad pesaba, en que me preguntaba si alguna vez podría volver a confiar en alguien, pero por primera vez en meses, ese futuro ya no me asustaba. Ahora era más fuerte,
más astuta. El reloj digital sobre la mesita de noche marcaba las 3:17 de la madrugada cuando me desperté sobresaltada, con el corazón latiendo con fuerza. Otro sueño terrible. En ellos, las imágenes de Alejandro y mi madre se mezclaban en escenas grotescas de traición, sus risas resonando en mis oídos incluso después de despertar. Me levanté, sabiendo que no lograría volver a dormir. La casa estaba silenciosa, casi asfixiantemente callada. A veces, ese silencio me reconfortaba. Otras, como esa noche, solo amplificaba la soledad que tanto luchaba por ignorar. Caminé hasta la cocina y me serví un vaso de agua. Mientras bebía, mis ojos se posaron en el calendario colgado en la nevera. Exactamente 6 meses desde que descubrí la traición. 6 meses desde que mi mundo se vino abajo. El divorcio se había finalizado apenas 2 semanas atrás. Alejandro, presionado por las pruebas que había reunido y por la amenaza de exponerlo públicamente, aceptó todos mis términos. Me quedé con la casa, recibí una pensión generosa y la mitad de nuestros bienes. A ojos de la ley, era una victoria completa. Entonces, ¿por qué me sentía tan vacía? Volví al cuarto, encendí la lámpara y tomé la carpeta con todos los documentos relacionados con el divorcio. Volví a leer los términos del acuerdo, las declaraciones, los correos intercambiados entre los abogados. Cada palabra me recordaba lo que había perdido, lo que me habían arrebatado. Cuando el sol comenzó a salir, yo seguía despierta, con la mente girando en pensamientos y planes. El divorcio estaba finalizado, sí, pero algo dentro de mí gritaba que no era suficiente. Alejandro y mi madre habían destruido mi vida, mi confianza, mis sueños. Ellos merecían sentir lo mismo. A las 7 de la mañana, llamé a la oficina para avisar que no iría a trabajar. Pasé todo el día revisando cada pedazo de evidencia que había recolectado sobre su relación, cada mensaje, cada foto, cada registro de llamadas. Organicé todo cronológicamente, creando una línea del tiempo detallada de su traición. Al final del día, tenía un expediente completo. Miré las páginas esparcidas sobre la mesa del comedor, un mapa detallado de la destrucción de mi matrimonio y de mi relación con mi madre. Era doloroso, pero también extrañamente liberador. El teléfono sonó, sobresaltándome. Era Renata. Sofía, ¿estás bien? No apareciste en el trabajo hoy. Dudé un momento antes de responder. Estoy bien, Renata. Solo necesitaba un día para organizar algunas cosas. ¿Qué cosas?, preguntó, con evidente preocupación en la voz. Volví a mirar los papeles frente a mí. Renata, necesito hacerte una pregunta y quiero que seas completamente honesta conmigo. Claro. Dime, si tú estuvieras en mi lugar, si hubieras pasado por lo que yo pasé, ¿podrías simplemente seguir adelante? ¿Dejarlo pasar? Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Cuando Renata finalmente habló, su voz estaba cargada de emoción. No, Sofía, creo que no podría, asentí, aunque ella no podía verme. Eso pensaba. Gracias, Renata, te llamo después. Colgué, antes de que pudiera hacerme más preguntas. Mi decisión estaba tomada. A la mañana siguiente, envié un correo electrónico a toda la familia, tanto la mía como la de Alejandro. El asunto era simple, la verdad sobre Alejandro y Larisa. En el cuerpo del correo, detallé todo, las fechas, los lugares de los encuentros, fragmentos de los mensajes que había interceptado. Adjunté fotos y registros de llamadas. Fue brutal, implacable, pero sentí que era necesario. La reacción fue inmediata y avasalladora. Mi teléfono no dejaba de sonar. Los familiares expresaban conmoción, apoyo y, en algunos casos, incredulidad. La familia de Alejandro, en particular, estaba devastada. Larisa me llamó, su voz entrecortada por el llanto. ¿Cómo pudiste hacer esto? Sofía, soy tu madre, y yo era tu hija, respondí fríamente. Eso no te impidió acostarte con mi marido durante 8 meses, ¿verdad? Ella intentó
argumentar, justificarse, pero colgué. Ya no había nada más que decir entre nosotras. Alejandro también intentó contactarme varias veces. Sus mensajes alternaban entre súplicas desesperadas y amenazas vacías. Bloqueé su número. En los días siguientes, observé desde lejos el caos que había provocado. La reputación de Alejandro, tanto personal como profesional, quedó gravemente dañada. Perdió clientes importantes de su oficina de arquitectura, e incluso algunos amigos cercanos se alejaron. En cuanto a Larisa, el golpe fue aún más fuerte. Sus amigas, que antes la veían como una mujer respetable y exitosa, ahora la evitaban. Perdió varios clientes de su negocio de decoración de interiores. El escándalo fue tan grande que terminó mudándose a otra ciudad. Una semana después del correo electrónico, recibí una llamada inesperada. Era la madre de Alejandro, la señora Teresa. Sofía, su voz sonaba cansada y triste. Yo no sé ni por dónde empezar. Señora Teresa, yo intenté decir, pero ella me interrumpió. No, por favor, déjame hablar. Quiero que sepas que apoyo completamente tus acciones. Lo que Alejandro y su madre hicieron es imperdonable. Guardé silencio, sorprendida por sus palabras. Alejandro está destrozado, claro, continuó ella, pero se merece cada consecuencia de sus actos. Y en cuanto a tu madre, bueno, espero que entienda la gravedad de lo que hizo. Conversamos unos minutos más. Cuando colgué, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Al menos una persona entendía. Las semanas pasaron. Poco a poco, el alboroto inicial comenzó a disminuir. Volví al trabajo, sumergiéndome de lleno en los casos. Mis colegas notaron un cambio en mí. Estaba más enfocada, más decidida. Gané una reputación como una abogada implacable. Un mes después del correo, recibí otra llamada sorprendente. Era el padre de Alejandro, el señor Alberto. Sofía, su voz sonaba grave. ¿Podemos encontrarnos para hablar? Dudé, pero terminé aceptando. Acordamos vernos en un restaurante discreto en el centro de la ciudad. Cuando llegué, el señor Alberto ya estaba allí. Lucía mucho más viejo de lo que recordaba. Gracias por venir, dijo en cuanto me senté. Asentí, esperando que continuara. Sofía, lo que hiciste. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente las palabras. Fue duro, muy duro, pero justo. Lo miré, sorprendida. ¿Usted lo cree? Asintió lentamente. Alejandro es mi hijo, y lo amo, pero lo que hizo, lo que él y su madre te hicieron, no tiene excusa. Permanecimos en silencio por un momento, el peso de sus palabras flotando entre nosotros. ¿Cómo está él?, pregunté, sorprendiéndome a mí misma. El señor Alberto suspiró. Destrozado, perdió clientes importantes. Algunos amigos se alejaron. Ahora vive con nosotros. Sentí una punzada de algo. No era exactamente lástima, pero tampoco satisfacción pura. ¿Y tu madre?, preguntó él con cautela. Aparté la mirada. No lo sé. No hablamos desde aquel día. Asintió, con comprensión. Lo entiendo. Debe ser difícil. Lo es, admití, pero no tanto como lo que ellos hicieron. Conversamos un rato más. Cuando nos despedimos, el señor Alberto me sorprendió con un abrazo. Eres fuerte, Sofía, me dijo, más fuerte de lo que Alejandro jamás fue. Esa noche, regresé a casa con la mente en un torbellino. La conversación con el señor Alberto había despertado emociones que intentaba mantener enterradas. En los días siguientes, me descubrí pensando más en Alejandro y en mi madre, no con nostalgia ni arrepentimiento, sino con una curiosidad distante. Quería saber cómo estaban lidiando con las consecuencias de sus actos. 2 semanas después del encuentro con el señor Alberto, recibí un sobre por correo. No tenía remitente. Dentro, había solo una nota escrita a mano. Sofía, sé que no merezco tu perdón, ni siquiera lo estoy pidiendo. Solo quiero que sepas que ahora entiendo cuánto te lastimé. Cada día es una lucha para lidiar con la culpa y las consecuencias de mis actos. Merecías algo mejor.
siempre lo mereciste. Alejandro, leí y releí la nota varias veces. Parte de mí quería romper el papel en 1000 pedazos. Otra parte quería llamarlo, gritarle, exigir más explicaciones. Al final, guardé la nota en un cajón y traté de no pensar más en ello, pero la nota abrió una puerta que había intentado mantener cerrada. Empecé a preguntarme por el futuro, no solo el mío, sino el de todos los involucrados en este desastre. Una noche, mientras cenaba, sola, sonó el teléfono. Era un número desconocido. Hola, contesté, con cautela. Sofía. La voz al otro lado me resultaba familiar, pero no pude identificarla de inmediato. Sí, ¿quién habla? Soy Claudia, la hermana de Larisa. Guardé silencio, demasiado sorprendida para responder. Sofía, sé que probablemente no quieras hablar conmigo, pero es sobre tu madre. Sentí el corazón acelerarse. ¿Qué pasa con ella? Ella no está bien. Sofía, desde que ocurrió todo, cayó en una depresión profunda. Está internada. Las palabras de Claudia me golpearon como un puñetazo. Larisa, mi madre, la mujer que tanto odiaba y amaba, estaba enferma, internada. ¿Dónde? Fue lo único que logré preguntar. Claudia me dio la dirección del hospital. Cuando colgué, me quedé de pie en medio de la sala sin saber qué hacer. Parte de mí quería ignorar la información, dejar que Larisa enfrentara sola las consecuencias de sus actos, pero otra parte, una parte que creí haber enterrado hace mucho, se revolvía con la noticia. Tomé las llaves del coche casi sin pensarlo. El trayecto hasta el hospital pareció durar una eternidad, y al mismo tiempo, apenas unos segundos. En la habitación del hospital, Larisa parecía una sombra de la mujer que conocía, delgada, pálida, con profundas ojeras. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Sofía susurró con voz débil. ¿Viniste? Me quedé parada en la puerta, incapaz de acercarme. Tía Claudia me llamó, expliqué secamente. Larisa asintió lentamente. Lo siento mucho, por todo. Cerré los ojos, sintiendo las lágrimas que amenazaban con caer. No es suficiente, respondí. Nunca será suficiente, lo sé, murmuró ella, pero necesitaba decirlo. Eres mi hija, Sofía, te amo. Abrí los ojos y la miré fijamente. Amor, ¿eso es lo que llamas a lo que hiciste? Ella desvió la mirada, incapaz de sostener la mía. No, lo que hice, no tiene excusa, no tiene perdón. Guardamos silencio durante un largo momento. El pitido de las máquinas era el único sonido en la habitación. ¿Por qué? Pregunté finalmente, con la voz quebrada. ¿Por qué él? ¿Por qué hacerme esto? Larisa cerró los ojos, las lágrimas deslizándose por sus mejillas. No lo sé, Sofía, de verdad no lo sé. Fue egoísmo, fue debilidad. No hay justificación. Asentí, lentamente. No la hay. Más silencio. Quería salir de allí, huir de esa situación, de esa conversación, pero algo me mantenía anclada en el lugar. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó Larisa, su voz casi un susurro. La miré, a la mujer, que me dio la vida y que casi la destruyó. No lo sé, respondí honestamente. De verdad no lo sé. Salí de la habitación sin decir nada más. En el pasillo del hospital, me apoyé contra la pared, sintiendo el peso de todo lo que había ocurrido en los últimos meses. La venganza que había planeado y ejecutado trajo consecuencias que no había previsto. Alejandro, destruido profesionalmente. Larisa, internada con depresión. Y yo todavía trataba de entender en qué lugar encajaba en esta nueva realidad. Esa noche, volví a casa con más preguntas que respuestas. La rabia que me había consumido por tanto tiempo comenzaba a dar paso a algo más complejo, más difícil de definir. No era perdón, ni siquiera cerca, pero tal vez era el inicio de un camino hacia algún tipo de paz. No con Alejandro, no con Larisa, sino conmigo misma. El mañana traería nuevos desafíos, nuevas decisiones, pero por primera vez, en mucho tiempo,
No sentí miedo al pensar en el futuro, solo una determinación tranquila de enfrentar lo que viniera. Desperté a la mañana siguiente con una claridad que no sentía desde hacía meses. La visita al hospital, el enfrentamiento con Larisa, había movido algo dentro de mí. No era perdón, ni de lejos, pero tal vez era el primer paso hacia una resolución. Decidí tomarme el día libre del trabajo. Necesitaba pensar, planear mis próximos pasos. La venganza que había ejecutado con tanta precisión había traído consecuencias que no había considerado del todo. Era hora de reevaluar. Me senté a la mesa de la cocina con una taza de café y abrí mi computadora portátil. Empecé a investigar sobre los efectos legales y psicológicos de exponer públicamente una traición. La información que encontré fue sorprendente y, en algunos casos, perturbadora. Casos de depresión profunda, como el de Larisa, no eran poco comunes. La pérdida de trabajo y estatus social, como lo ocurrido con Alejandro, también eran consecuencias frecuentes. Pero lo que más me llamó la atención fueron los testimonios de personas que, años después, aún luchaban por superar el trauma de la exposición pública. Cerré la computadora, sintiendo un peso en el pecho. Había causado daño, sí. Pero, ¿a qué costo para mí misma? El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Renata. Sofía, ¿estás bien? ¿No viniste a la oficina otra vez? Suspiré. Estoy bien, Renata. Solo necesitaba un día para pensar. ¿Pensar sobre qué? Dudé un momento antes de responder. Sobre todo, Alejandro, mi madre. Lo que pasó después de que envié aquel correo. Sofía, la voz de Renata estaba cargada de preocupación. ¿Quieres que pase por tu casa después del trabajo? No. Gracias. Creo que hoy necesito estar sola. Después de colgar, decidí salir a caminar. El aire fresco y el movimiento podrían ayudar a aclarar mi mente. Mientras caminaba por el parque cerca de casa, mis pensamientos volvieron a Alejandro. La nota que me había enviado, reconociendo su error y las consecuencias de sus actos, aún resonaba en mi mente. Parte de mí quería creer que realmente estaba arrepentido, que había aprendido de sus errores, pero otra parte, la parte que todavía dolía por la traición, se negaba a aceptar nada que viniera de él. Me senté en una banca, observando a la gente pasar, parejas de la mano, familias con niños, ancianos caminando lentamente, vidas normales, sin el peso de la traición y la venganza que yo cargaba. Fue entonces cuando vi un rostro familiar acercándose. Era el señor Alberto, el padre de Alejandro. Sofía, parecía sorprendido al verme. ¡Qué coincidencia encontrarte aquí! Fingí una sonrisa. Señor Alberto, ¿cómo está? Se sentó a mi lado, suspirando pesadamente. Sobreviviendo, como todos nosotros, supongo. Guardamos silencio un momento, observando el movimiento del parque. Alejandro me contó sobre la nota que te envió, dijo finalmente. Sentí mi cuerpo tensarse. No debería haber hecho eso. Quizás. No, admitió Alberto, pero está intentando. Sofía, a su manera torpe e inadecuada, está tratando de arreglar las cosas. Negué con la cabeza, sintiendo como la rabia volvía a surgir. No hay arreglo para lo que hizo, señor Alberto. Algunas cosas, una vez rotas, no pueden repararse. Asintió lentamente. Lo entiendo, y no estoy aquí para justificar sus acciones. Solo quería que supieras que, bueno, que estás sufriendo. Las consecuencias, todos lo estamos. Lo miré, notando por primera vez cuánto había envejecido y lo cansado que se veía. Lamento que ustedes hayan sido arrastrados a todo esto, dije, sorprendida por la sinceridad de mis propias palabras. No, es tu culpa, Sofía, respondió con amabilidad. Las acciones de Alejandro y de su madre nos afectaron a todos, pero quizás ya es hora de empezar a pensar en cómo seguir adelante. Sus palabras me golpearon con fuerza.
Seguir adelante era algo que no había considerado realmente hasta ese momento. Toda mi energía se había dirigido a la venganza, a hacer que Alejandro y Larisa pagaran. Pero, ¿y después? ¿Qué venía después? No sé si puedo, admití, con la voz apenas audible. Alberto colocó una mano con suavidad sobre mi hombro. Nadie espera que perdones, Sofía, ni ahora ni nunca, pero por ti misma. Quizás ha llegado el momento de pensar en cómo vivir sin que la rabia y el dolor definan cada momento. Guardé silencio, absorbiendo sus palabras. Parte de mí quería rechazar lo que decía, aferrarme a mi rabia como a un escudo, pero otra parte, una parte que crecía cada día, anhelaba paz. Gracias, señor Alberto, dije finalmente. Voy a pensar en ello. Él sonrió con ternura, levantándose. Es todo lo que puedo pedir. Cuídate, Sofía. Lo observé alejarse, sintiendo una mezcla confusa de emociones. La conversación con Alberto había removido algo dentro de mí, despertando preguntas que había evitado enfrentar. Volví a casa con la mente en un torbellino. Las palabras de Alberto sobre seguir adelante resonaban en mis oídos. Pero, ¿cómo seguir adelante cuando el pasado aún pesaba tanto? Esa noche, acostada en la cama, tomé una decisión. No sería fácil, y ciertamente no sucedería de la noche a la mañana, pero era hora de empezar a construir una vida que no estuviera definida por la traición de Alejandro y Larisa. El primer paso ese día sería buscar ayuda profesional. Necesitaba a alguien imparcial que me ayudara a navegar por este mar de emociones conflictivas. Al día siguiente, programé una cita con una terapeuta. Era un pequeño paso, pero sentí que era el inicio de algo importante, algo que, quizás, me llevaría a un lugar donde el dolor no dominara cada pensamiento, cada decisión. El consultorio de la doctora Mariana era un lugar acogedor, con paredes en tonos suaves y una vista a un pequeño jardín. Sentada en el sillón mullido, me sentía extrañamente expuesta, como si cada objeto en la sala pudiera ver a través de las capas de protección que había construido en los últimos meses. Entonces, Sofía, comenzó la doctora Mariana, con su voz tranquila y profesional. ¿Por qué decidiste empezar terapia ahora? Respiré hondo, las palabras formándose lentamente. Yo creo que perdí el control de mi vida. Todo giró en torno a la traición de mi ex esposo y de mi madre, y a mi venganza contra ellos. Ahora no sé quién soy ni qué quiero. La doctora Mariana asintió, con la mirada atenta. ¿Y cómo te sientes respecto a esa venganza ahora? Desvié la mirada, fijándome en la ventana. Pensé que me sentiría mejor, que me traería algún tipo de cierre, pero solo me siento vacía. Las sesiones con la doctora Mariana se convirtieron en un punto de anclaje en mi semana. Poco a poco, empecé a desenredar el nudo de emociones que se había formado en mi pecho. Ira, tristeza, vergüenza, culpa, todas tenían su lugar, todas necesitaban ser reconocidas y procesadas. Fue durante una de esas sesiones, aproximadamente un mes después de iniciar la terapia, que la doctora Mariana me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. Sofía, ¿has pensado en escribir una carta para Alejandro y tu madre? No para enviarla, sino para ti misma. La miré, confundida. ¿Una carta? ¿Para qué? A veces, poner nuestros sentimientos por escrito puede ayudarnos a procesarlos mejor. Puede ser una forma de liberar emociones que has guardado dentro. Con cierta resistencia, acepté intentarlo. Esa noche, sentada en la mesa de la cocina, tomé un bolígrafo y papel. Las palabras salieron en una avalancha. Alejandro, te odié con cada fibra de mi ser. Destruiste todo lo que teníamos, todo en lo que yo creía, y lo peor de todo, lo hiciste con la persona que se suponía debía protegerme por encima de todo. Pero ahora solo siento cansancio, cansancio de odiarte, cansancio de pensar en ti, cansancio de permitir que tus acciones sigan controlando mi vida. No te perdono, no creo que algún día pueda hacerlo, pero estoy harta de vivir a la
sombra de lo que hiciste, Sofía. Las lágrimas caían libremente mientras escribía. Cuando terminé, sentí como si me hubieran quitado un gran peso de encima. No era perdón, ni de lejos, pero era un paso hacia la liberación. La carta para mi madre fue aún más difícil. Mamá, ¿cómo pudiste? Esa es la pregunta que me atormenta día y noche. ¿Cómo pudo la mujer que me dio la vida traicionar mi confianza de forma tan cruel? Una parte de mí quiere odiarte para siempre, otra parte se preocupa por ti, hospitalizada como estás. Y eso me enfurece, porque no debería importarme, no después de lo que hiciste, pero me importa, y eso duele más que cualquier traición. No sé si algún día podremos tener algún tipo de relación otra vez. No sé si quiero eso, pero sé que necesito dejar de permitir que tus acciones definan quién soy. Sofía, guardé las cartas en un cajón, sintiendo una mezcla de agotamiento y alivio. En la siguiente sesión con la doctora Mariana, compartí la experiencia. Fue intenso, admití, pero creo que me ayudó a poner algunas cosas en perspectiva. Ella sonrió con dulzura. Ese es un paso importante, Sofía. Reconocer tus sentimientos, por más dolorosos que sean, es fundamental para el proceso de sanación. Las semanas se convirtieron en meses. Poco a poco, comencé a reconstruir mi vida. En el trabajo, mi concentración mejoró. Comencé a aceptar invitaciones de amigos para salir, algo que había evitado desde la separación. Un sábado por la tarde, mientras hacía compras en el supermercado, me encontré con la señora Teresa, la madre de Alejandro. Por un momento, consideré fingir que no la había visto, pero ella me vio antes de que pudiera escapar. Sofía, dijo, acercándose con cautela. ¿Cómo estás? Forcé una sonrisa. Voy tirando, señora Teresa. ¿Y usted? Suspiró, pareciendo agotada. También voy tirando. Día a día, guardamos un silencio incómodo por unos segundos, hasta que volvió a hablar. Sofía, yo quería que supieras que Alejandro está yendo a terapia. Está realmente intentando entender lo que hizo. ¿Y por qué? Sentí un nudo en la garganta. Me alegra por él, señora Teresa. Espero que le ayude. Ella asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Sé que no hay excusa para lo que hizo. Solo quería que supieras que está intentando ser una mejor persona. Tragué saliva, luchando contra las emociones encontradas que surgían. Gracias por decírmelo. Yo espero que lo logre. Nos despedimos y me quedé observando mientras se alejaba. La conversación había removido sentimientos que creía haber superado, pero me di cuenta de que aún quedaba un largo camino por recorrer. Esa noche, acostada en la cama, reflexioné sobre todo lo que había sucedido en los últimos meses. La traición, la venganza, el proceso doloroso de sanación. Me di cuenta de que, aunque todavía había días difíciles, poco a poco estaba encontrando un nuevo equilibrio. Una semana después, recibí una llamada inesperada. Era Claudia, mi tía. Sofía, su voz sonaba vacilante. Tu madre fue dada de alta del hospital. Está viviendo conmigo ahora. Sentí mi corazón acelerarse. Entiendo. ¿Cómo está ella? Mejor, pero aún frágil. Ella pregunta por ti. Cerré los ojos, sintiendo el peso de esas palabras. No sé si estoy lista para verla, tía. Lo entiendo, querida. Solo pensé que debías saberlo. Después de colgar, me quedé sentada en el sofá, perdida en mis pensamientos. La idea de ver a mi madre de nuevo me llenaba de ansiedad, pero también de una extraña curiosidad. ¿Cómo sería mirarla a los ojos ahora? Después de todo, decidí compartir la noticia con la doctora Mariana en nuestra próxima sesión. ¿Y cómo te sientes al respecto, Sofía? Me preguntó, después de contarle sobre la llamada. Confundida, admití. Parte de mí quiere verla, saber cómo está. Otra parte quiere mantenerse lejos, protegerse. Ambos sentimientos son válidos, me aseguró. No hay prisa por tomar una decisión. Date tiempo. En las semanas que siguieron,
Me sorprendí pensando cada vez más en mi madre. Los recuerdos de nuestra relación antes de la traición se mezclaban con el dolor del descubrimiento, creando un torbellino emocional. Una tarde de domingo, mientras ordenaba unos papeles antiguos, encontré una foto nuestra. Debía tener unos 5 años, sentada en su regazo, ambas sonriendo a la cámara. La imagen me golpeó como un puñetazo en el estómago. Antes de pensarlo demasiado, tomé el teléfono y llamé a Claudia. Tía, creo que estoy lista para ver a mamá. El encuentro fue programado para el fin de semana siguiente. En los días previos, oscilé entre la ansiedad y la determinación. La mañana del encuentro, pasé casi una hora eligiendo qué ponerme, como si la ropa correcta pudiera protegerme de alguna manera. La casa de Claudia era acogedora, pero sentí como si estuviera entrando en territorio enemigo. Mi tía me recibió con un cálido abrazo. «Está en la sala», dijo suavemente. «¿Quieres que me quede con ustedes?» Negué con la cabeza. «No. Gracias. Creo que necesitamos este momento a solas». Entré en la sala, con el corazón latiendo, tan fuerte que estaba segura de que podía oírse, y allí estaba ella, Larisa, mi madre, sentada en el sofá, pareciendo más pequeña y frágil de lo que recordaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas al verme. «Sofía», susurró. Nos quedamos mirándonos por un largo momento, el peso de todo lo que había pasado flotando entre nosotras. «Hola, mamá», logré decir al fin. Ella intentó levantarse, pero se detuvo, insegura. «Yo no esperaba que vinieras, ni yo», admití, sentándome en el sillón frente a ella. El silencio que siguió fue denso, cargado de palabras no dichas y emociones reprimidas. «Sofía», comenzó, su voz temblorosa, «sé que no hay palabras suficientes en el mundo para expresar cuánto lo siento. Lo que hice es imperdonable». Asentí lentamente. «Sí, lo es». Bajó la mirada, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Entenderé si no quieres volver a verme nunca más. Solo quería que supieras que te amo, siempre te he amado. Lo que hice no fue por falta de amor hacia ti». Sentí que mi vista se nublaba con lágrimas. «Entonces, ¿por qué?», pregunté, con la voz entrecortada. «¿Por qué me hiciste esto?». Larisa negó con la cabeza, luciendo perdida. «No lo sé, Sofía, fue egoísmo, debilidad. No hay justificación». Guardamos silencio de nuevo, cada una inmersa en sus pensamientos. «No te perdono», dije al fin, con la voz firme a pesar de las lágrimas. «No sé si algún día podré hacerlo». Ella asintió, aceptando mis palabras. «Lo entiendo, pero», continué, sorprendida por mis propias palabras, tal vez podamos intentar construir algo nuevo, no sé qué todavía, pero algo». Sus ojos se abrieron con sorpresa y esperanza. «Me encantaría eso, Sofía». Salí de la casa de Claudia una hora después, emocionalmente agotada, pero con una extraña sensación de paz. No era perdón, no era reconciliación, pero era un paso, un pequeño paso hacia algo nuevo. En las semanas que siguieron, continué con mi terapia, procesando el encuentro con mi madre y todas las emociones que despertó. Poco a poco, comencé a reconectarme con partes de mí que había olvidado, intereses y sueños que había dejado de lado en medio del caos de los últimos meses. Un día, caminando por el parque donde había visto al señor Alberto meses atrás, me di cuenta de que hacía días que no pensaba en Alejandro. El reconocimiento me tomó por sorpresa. El dolor de la traición seguía ahí, probablemente siempre estaría, en algún nivel, pero ya no dominaba cada pensamiento, cada momento de mi día. Me senté en una banca, observando a las personas pasar, parejas tomadas de la mano, familias con niños, ancianos caminando lentamente, vidas normales, avanzando a pesar del dolor y los desafíos que cada uno cargaba. Minutos después, me levanté, lista para volver a casa, a mi casa, mi vida, una vida que, finalmente, empezaba a sentirse mía otra vez.
El camino por delante aún sería largo y ciertamente tendría sus desafíos, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí lista para enfrentarlos, no como una víctima, no como una vengadora, sino como Sofía, solo Sofía, y por ahora, eso era más que suficiente. ¿Te gustó el video? Dale like, suscríbete, activa la campanita y compártelo.